Bueno, a esta hora, a las 7:37 minutos, me quiero meter en este momento en una gran pregunta que hay respecto del escándalo de las presuntas coimas en discapacidad que llegan a lo más alto del poder del gobierno actual, que tiene que ver con cómo esto le pega a la opinión pública, qué tanto la opinión pública le está dando bola a este caso y eventualmente cómo poder saber si esto tiene efectos electorales, que es todo materia de análisis. Se vienen las elecciones del 7 de septiembre, que son legislativas en la provincia de Buenos Aires, y después están las del 26 de octubre. Hay una pregunta de fondo de la gente cambia un voto por una cuestión donde aparecen las palabras están choreando en discapacidad, o solamente manda si la actividad se enfría y los precios suben la decisión, o pesa más el recuerdo del gobierno anterior. Todas preguntas que no tienen una respuesta lineal, pero son materia de análisis. Y quiero saludar a Mariel Fornoni de la consultora Management and Fit, porque ayer estaba circulando la difusión de una encuesta a propósito de alguna de estas preguntas sobre el caso de las coimas en discapacidad. Mariel, acá te saluda Jairo Estracha. Buenas tardes, China, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son los primeros datos Por que estás favor. recogiendo del impacto del escándalo de las coimas en discapacidad en la opinión pública? Bueno, la primera que ha tenido un nivel de conocimiento altísimo, ¿no? El 94% de la gente dijo que sabía que había escuchado, que sabía del caso. Obviamente no entramos en la profundidad, ¿no? De lo que saben, pero ya lo habíamos visto cómo circulaba en redes y bueno, y ahí fue cuando decidimos hacer la encuesta. El nivel fue muy alto y la verdad que el 73% de la gente dice que lo que sucedió es algo grave, ¿no? También preguntamos un poco en relación a, bueno, quién era el responsable, si esto Ujú. era una operación de la oposición, si era Sí. parte del mismo entorno. La verdad que el 60% prácticamente dice que esto tiene que ver con el entorno, ¿no? Entre el mismo gobierno, Menem, Karina Milei y Mm. demás, pero tiene que ver con el entorno. Y hay un dato que por ahí al gobierno tendría que preocuparles, que el 56% de la gente dice que esto puede modificar el nivel de confianza, ¿no? Ujú. Me parece que esto también va un poco en la línea con los datos que se conocieron de la encuesta de la Ditela, ¿no? De Sí. Poliarquía, que mide la confianza en el gobierno, la confianza en el consumidor, bueno, que también tuvo una caída importante. Y me parece que esto es para tener en cuenta porque el gobierno también está muy atado a las expectativas. Es decir, cuando vos le preguntás a la gente cómo está o cómo ve la economía, bueno, no la está pasando bien, pero hay expectativa de que la cosa mejore. Entonces, viste, cuando vos tenés confianza y tenés expectativa, también te dan más tiempo, porque si vos que pensás que la cosa va por buen camino, decís, bueno, nosotros en otras encuestas hemos preguntado cuánto tiempo le daría a usted al gobierno para que su situación económica mejore, y por ahí te Ujú. decían un año y medio, que es mucho, ¿no? Y, pero todo esto está basado en eso, en la confianza y en las expectativas. Entonces, que esto empiece a caer, la verdad que es un activo importante dentro de lo que tenía el gobierno en la actualidad. Esto es como cuando hablábamos en la época de Macri de los brotes verdes, ¿no? Que Claro. bueno, que van a venir, hasta que en un momento la gente dice, bueno, no vienen. Eh, Mariel, ahora, sí, te iba a preguntar si esto lo podés cruzar con gente que lo votó a Milei en el balotaje, cómo le da versus lo que me imagino votaron a Massa. ¿Eso matiza, agrava, te da alguna conclusión distinta a la posición política del consultado? sí, a ver, la gente no expresa demasiado su posición política, ¿no? Ajá. Entonces, lo que sí podemos ver es que el core, digamos, de votantes de Milei, que son hombres menores de 40 años, con nivel educativo medio, ¿no? Situación económica medio baja, Ujú. ese lo banca más, lo sigue bancando más en esto también, o sea, los números lo favorecen. Se enteró del tema, pero bueno, un dato que ahora iba a decir es que también es cierto que cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿y esto modifica su voto? El Mm. 82% te dice que no. Ah, ok. Esto habrá que corroborarlo. Después nosotros
O sea, las encuestas de intención de voto medimos la misma muestra para ir viendo la evolución, todavía no lo tenemos, veremos qué pasa y también veremos qué pasa con el conflicto, ¿no? Si se corta, si sigue, si aparecen más cosas, si no aparecen, si el gobierno maneja la crisis de una manera mejor como la viene manejando hasta ahora o no. Lo que sí está claro es que evidentemente, y algo que vos decías antes, es hay mucha disconformidad con el pasado de todo tipo, ¿no? La gente no quiere volver atrás, Mm. no quiere volver con Macri, no quiere volver con el kirchnerismo, o sea, me parece que hay un hartazgo que fue lo que tal vez muchos de alguna manera minimizábamos en el momento de la elección que gana Milei, que decís, bueno, la gente se va a poner conservadora y después no se va a tirar por algo tan nuevo. Bueno, no pasó porque evidentemente minimizábamos el hartazgo y evidentemente sigue pasando porque hoy no, por lo menos lo que dice hoy la gente, habrá que ver. Lo que sí me parece que es un tema que también hay que estar atentos es al ausentismo en la Mm. elección, ¿no? Que también puede pasar que la gente no cambie el voto, pero diga, ¿sabes qué? No Claro. voy, es todo lo mismo, estos son todos iguales. Y que el ausentismo, que ya viene aumentando elección tras elección, termine siendo más alto aún, ¿no? Sí, Esto también podría pasar. el otro día hablábamos con una vecina de Villa Celina cuando se inundó Villa Celina, contaba su vida, su enojo con el municipio de La Matanza, con Fernando Espinosa, y cuando le preguntamos si iba a ir a votar a la Libertad Avanza para Castellar Espinosa, dijo exactamente eso, no, no pienso ni ir a votar. Entonces, vos decís, eso se puede llegar a potenciar, veremos si eso favorece en la provincial a los que tengan el aparato, no sé, los intendentes, no sé cómo vos Claro, analizás el ausentismo y sus efectos. bueno, hay que ver, ¿no? También porque las listas de unidad también tienen sus listas de unidad a veces en algunos casos forzadas, hay que ver cómo trabajan, ¿no? Mm. Los intendentes y el resto de las listas, bueno, veremos. Pero yo creo que este es un tema, o sea, me parece que Argentina, más allá de que tiene voto obligatorio, hoy, porque como no hay un sistema punitivo importante en relación a esto, me parece que funciona como los países que no tienen un voto obligatorio. Entonces la gente va si el candidato te motiva, va si la situación te motiva, Claro. ¿no? Si vos vas por un cambio, o si hay un candidato que te gusta mucho, o si. Y si no, decís, no voy, lo vemos en adultos mayores que antes nada, con bastón, con silla de rueda, con lo que Ujú. fuera, iban a votar porque era un deber cívico y era una fiesta y ahora dicen, ¿sabes qué? No voy. O tal vez con los chicos más jóvenes que también te dicen, no, me dio paja, no fui. Y esto también pasa, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema importante para el gobierno si quiere mantener que todos los que dicen que lo eligen lo vayan a votar, Mm. ¿no? Porque Claro. las encuestas, también las encuestas de intención de voto, nosotros lo que relevamos, el insumo que tenemos es lo que la gente dice que va a hacer, no, Claro. no hay otra. Entonces, si la gente después hace otra cosa, es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Mariel de Orabrieta te saluda. ¿Qué Decías tal? ¿Cómo esto que hay estás? un hartazgo de lo que es el pasado y de hecho parecería que la Libertad Avanza lo leyó muy bien y por eso su mensaje es kirchnerismo o libertad y de alguna manera borra todas las opciones del medio. ¿No ves en los votantes que estén analizando justamente inclinarse por una opción del medio, por la ancha avenida del medio? Está bien que está súper atomizada en esta elección, pero ¿no hay nada que seduzca en el medio? Sí, a ver, bueno, creo que está como muy atomizada, Mm. entonces va a ser muy difícil que sea un peso importante. Pero bueno, a ver, esta es una elección de medio término que también la lógica de las elecciones de medio término es que el voto se abra, ¿no? Y que uno quiera tener Claro. representadas distintas voces, entonces a la izquierda siempre le va mejor que en las ejecutivas, tenés tenés voces de gente que por ahí te parece interesante y que no la votarías en una ejecutiva y la votás en una legislativa. Me parece que el punto va a ser para lo que viene y ahí hay espacios. Qué sé yo, está el espacio de los gobernadores, que vamos a ver cómo evoluciona, que iría por una línea del medio. Bueno, aparecen en Buenos Aires, aparece Somos, aparece Potencia Buenos Aires, qué sé yo, aparecen muchas opciones que como vos decís están muy atomizadas y también hay otra cosa, yo no sé ustedes si están en la provincia de Buenos Aires,
cuánto ven de campaña. La verdad que la gente no tiene muy No. claro. O sea, los de la Ciudad de Buenos Aires creen que tienen que ir a votar el 7 de septiembre, los del 7 de septiembre creen que tienen que ir a Claro. votar en octubre. No, nadie hace campaña, no, y además es complicada la campaña, porque hoy por ahí estás en la vereda de enfrente de lo que estuviste hace 2 años. Mm. Entonces, y la verdad, nosotros seguimos estas cosas, pero el común de la gente tiene suficientes problemas como para estar pensando y siguiendo. Entonces, todavía hay mucha confusión y no veo ni campaña ni tampoco o sea, se va a votar con un sistema diferente. Es la Claro. primera vez que la provincia de Buenos Aires en muchos años tiene una elección separada de la elección nacional. Nosotros vemos mucho nivel de desconocimiento sobre cómo se va a votar, cómo es el tema de la boleta, cómo... O sea, hay un montón de La factores, verdad, Mariel, hay un montón de factores que hacen que esto sea una moneda en el aire, digamos, sí, porque entre totalmente, el sí. desgano, el ausentismo que no sabés cómo va a pegar, el hecho de que se vota con un mecanismo nuevo, el hecho de que no está claro qué votás el 7 de septiembre, todo esto hace que Sí, tu laburo, si siempre es difícil, sea más sí, difícil. sea muy difícil. No es que esté abriendo el paraguas, pero realmente en estos momentos. No, a ver, es explicar un poco también que, a ver, el insumo nuestro, y por eso me parece que a veces se sobredimensiona la herramienta, ¿no? Esto no es lo que va a pasar, esto es lo que la gente dice que va a ser, pero está sujeto a un montón de cuestiones. El ausentismo no es, o sea, cuando vos haces una encuesta y tomás una muestra, la muestra es homogénea de todos los sectores de la población, de todos los, ¿no? Es la población en más chiquito, para decirlo fácil. Pero vos no sabés quiénes son los que no van a ir a votar. Por Claro. ahí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si Gran Buenos Aires vota mucho más que interior de la provincia de Buenos Aires, y el resultado se puede cambiar, porque en general vota bastante distinto Gran Buenos Aires que interior. Entonces, bueno, Claro. hay un montón me parece que va a haber que esperar a ese día y ver qué pasa. Y después, bueno, todas estas cuestiones coyunturales, ¿no? Como esto que está pasando ahora, Tengo unas últimas que todo preguntas, influye. Mariel. A ver, En tu relato vos dijiste, 73% de la gente considera muy grave lo de la corrupción en discapacidad, sí. el 60% lo señala al entorno. ¿Javier Milei queda sin tocar en la consideración de la encuesta? Mira, nosotros tenemos que el 27% dice que la responsabilidad recae sobre toda la gestión, ¿no? O sea que ahí estaría incluido Milei. Y el 24,5% se lo atribuyen a Karina Milei. Mm. Y después, bueno, aparecen el resto, ¿no? Aparece Menem, aparece la oposición, aparecen otros actores. Pero yo te diría que, bueno, es muy alto también el porcentaje de gente que cree que el gobierno es responsable, y Bien. además hay 6 de cada 10 que dicen que el hecho es verídico, ¿viste? Mm. Acá también, obviamente, después entra la justicia, pero hay una parte que es la opinión pública, ¿viste? Vos podés ganar la batalla en la justicia, pero cuando la perdiste en la opinión pública es complicado también. Claro, claro. Y me Sí, parece... No, y por ahí, decime. a diferencia de otros casos, como el caso Libra, claro, cuando vos preguntabas, también el caso Libra nosotros lo medimos y tuvo un gran impacto, no tanto como este, pero también como el 70% de la gente sabía del caso, pensaban que la actitud del presidente no había sido correcta, pero en el fondo era como algo muy distinto, porque decían, bueno, también son especuladores, Claro, claro. son americanos, ¿no? Que especulan con los fondos, que saben que pueden pasar estas cosas. Esto es un tema mucho más sensible, más cercano a toda la gente. Por último, Mariel, y acá es difícil, me imagino, te puedes bajar si querés. Tus escenarios base de lo que has encuestado hasta ahora, para septiembre y para octubre, ¿son del oficialismo teniendo buenos resultados en lo que es su expectativa o teniendo una sorpresa y teniendo una derrota? Mira, hasta el momento, hasta esto, que es la última encuesta que nosotros teníamos en la provincia muy, muy pareja, te diría, en el margen de error. Teníamos a la Libertad Avanza 3 puntos por encima del peronismo o de Eso Frente contando, Patria. contando los votos totales. Después va a haber un popurrí de cómo le fue a cada Sí, sección. no, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros teníamos a la Libertad Avanza prácticamente en todas adelante, salvo en la Mirá. tercera.
pero las diferencias tampoco eran tan grandes, o sea, era muy, muy peleado. Claro. Bueno, veremos ahora después de esto qué pasa. Sí, y con el tema del Eh, ausentismo y con el y tema de los intendentes y con todo lo que dijiste como matiz para total, ver. Y a nivel nacional, en total. octubre, Y después, en octubre, nosotros teníamos un buen resultado para La Libertad Avanza. Y ahí también el tema es que ganan y que pierden, porque, claro, La Libertad Avanza no tiene mucho en juego. No tiene senadores, tiene muy pocos diputados en juego. Los que tienen más son el resto de los espacios. Entonces, si vos lo claro. mirás, viste que la elección, a ver, cuando vos mirás, a mí me da risa mirar los títulos del día siguiente, ¿no? Porque todos ganaron. Entonces, depende cómo lo quieras leer. eh, la verdad es que a todos les puede haber ido bien o mal, porque uno bajó a un diputado, el otro subió a un senador. Entonces, la verdad, la Libertad Avanza le va a ir bien en función de que tiene poco en Claro. juego y va a quedar con un Congreso mejor del que tiene ahora. Pero por ahí también cuando ellos hablan de la expectativa de que van a sacar el Sí. 50% de los Arrasan y qué votos, sé claro, yo. cuando vos pones la expectativa tan alta, después todo es decepción, ¿no? Nosotros lo teníamos alrededor del 40, lo que pasa que alrededor entre un 40 y un 45 te deja cerca de 100 diputados, ¿no? Claro. 90 y pico de diputados. Entonces, sí va a ser una buena elección porque va a tener un Congreso mejor que el que tenía, y sí va a ser una mala elección para el resto porque seguramente van a Mm, tener una peor conformación. Tampoco va a tener mayoría en ninguna cámara y también va a tener que hacer alianzas claro. porque va a ser primera minoría en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso también lo deja en una situación complicada porque ya también una situación complicada con los aliados, con la oposición. Entonces, bueno, Bien. van a ser 2 años duros los que vienen. Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, charlando con nosotros sobre el impacto del caso de las coimas y también el escenario hacia las elecciones. Gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.